El presidente Luis Abinader estuvo hoy encabezando un acto que organizó el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Ay, sí, nos invitaron a los dos, no sí, fuimos. A nosotros nos que demasiado que en la mañana a mí me toca hacer cosas. Pero el asunto es que el presidente, ahí lo que se hizo fue la apertura de un proceso de consulta nacional por la educación técnico profesional. Porque aquí hay una situación, nosotros tenemos un Infotep, que es un instituto voy a decir que de envidia regional. ¿Por qué? Porque no todos los países cuentan con un instituto de formación técnico profesional que es autosustentable, porque se soporta económicamente del aporte que hace cada empleador de un 1% del salario mínimo cotizable, creo que es así, de los trabajadores de todo el sector privado. Entonces, con ese 1%, ese equivalente a 1% que se paga se le paga al Infotep, los empleadores entonces sustentan económicamente a esta institución que ofrece servicios de educación técnico gratuita, dándole prioridad, por supuesto, porque son quienes lo sustentan, a los empleados de las empresas privadas. O sea, cuando una empresa privada quiere capacitar a un empleado, solicita o le da una comunicación a su empleado para que vaya al Infotep, y el Infotep entonces lo inscribe rápidamente en cualquiera de las áreas donde vayas a recibir la especialización. Luego el Infotep, como quiera, también ofrece esos mismos servicios de manera gratuita a toda la población joven que así lo requiera, o sea, recibir cursos de educación técnico profesional. Claro, digo que le dan prioridad a los empleados porque repito, son los trabajadores los que sustentan esa institución económicamente a través de sus empleadores. Ahora, lo que se quiere hacer es un proceso de consulta, porque aparentemente no hay una conexión directa entre las necesidades de recursos humanos en aspectos técnicos específicos que tiene la economía y lo que está ofreciendo el Infotep en términos de quizás de matrícula de oferta académica. Del programa académico. Exactamente, que el programa académico. Hay mucho, claro. Se ha avanzado mucho, tienen muchas áreas donde han surgido muchos profesionales y de ahí han nacido muchas micro y pequeñas empresas, pero parece que hay que como quiera que ajustar eso, y ese ajuste entonces se va a hacer a través de un proceso de consulta. Yo voy a hablar un chin de eso, pero primero voy a darle las buenas tardes a José Luis Mendoza. Hola Susana, ¿cómo estás? Y el saludo cordial a nuestros compañeros y por supuesto a todos los oyentes. Tú sabes del que gobierno de la tarde. El Infotep tiene dos programas muy novedosos, que es ese de las nuevas formaciones conforme a requerimiento del mercado, y el otro que se llama Educación Dual, que es el de colocar jóvenes en empresas para que aprendan el oficio y a la vez trabajen, y si al final del tiempo requerido y del programa de capacitación y de formación alcanzan los niveles formativos necesarios, la empresa se compromete a dejarlo ya como estudiantes fijos. Ese ha dado muy buenos resultados. Y el otro de innovación, pues lo conozco bien porque nosotros hicimos un acercamiento con ellos para que otros cursos que se daban en protección radiológica y demás lo dieran a través del Infotep, porque ¿qué pasa? Que hay muchos cursos especializados que alrededor de eso se generan unas empresas, por decirlo así, de gente del mismo sector que enfrenta intereses, y después el proceso de certificación pues viene viciado. Infotep es una gran herramienta, como tú dices, que debe ser fortalecido, que debe de caminar con la realidad del mercado, con los requerimientos de demanda. Hay muchísimas ahora especialidades que no puede saber el Infotep de por sí qué requiere el mercado si no vienen los que van a producir la demanda y le dicen, bueno, estamos en necesidad de este tipo de técnico y demás. Así que por lo menos de mi parte entiendo que la consulta es válida, y ojalá que el mecanismo resulte en un buen diagnóstico de necesidades formativas de recursos humanos. Sí, sobre todo también apostar a la formación junto con los famosos community college que se han venido hablando en el país y que no se han podido dar, las zonas francas de aplicaciones, y ya se habló de que sería una posible en Puerto Plata, y
avanzar más a esas carreras necesarias en el país, junto con la Secretaría del Ministerio de Educación Superior, hacer una priorización, no solo de las becas externas, sino de las becas internas hacia la producción necesaria del país. Aquí en un país donde tantas preocupaciones hay por derechos de tercera, cuarta generación y del futuro y del megafuturo, y tenemos tanta gente que se desvive leyendo legislaciones europeas, sobre todo para ciertos temas, que es raro que nunca se desviven para leer, por ejemplo, cómo es el dibujo laboral de los jóvenes, por ejemplo, los alemanes. Y esto no viene de ahora, viene de hace 60 años. Hace más de 60 años, en medio de la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, esa economía altamente industrializada y que necesita mucho personal capacitado en área técnica, no tanto en licenciaturas, en humanidades, que no tienen nada de malo, todo lo contrario, son excelentes profesiones. Pero aquí hicimos el dibujo al revés. Le hemos vendido a una parte de la juventud, incluso la más humilde, que para triunfar necesitamos licenciaturas, necesitamos ciertas carreras. Luego el mercado no ofrece espacio suficiente para ellas. Eso te genera año tras año, década tras década, esa frustración. Estaban los contadores en los 80, los ingenieros en sistemas de los años 90 y los administradores de empresa. Abogados, pero luego tenías un vacío extraordinario en la oferta del ejército laboral activo en gente que saliendo del bachillerato pudiera integrarse de inmediato, incluso mientras podía estudiar otra de esas carreras, en temas que estaban relacionados directamente a servicios, industria, sector primario, que es el que está relacionado a las materias primas. Eso sangra más cuando uno va al interior. ¿De qué están rodeados los municipios del interior del país? Ayer que hablábamos de la región sur, por ejemplo. Bueno, están rodeados de riqueza potencial. Esa riqueza potencial está en forma de pesca, piscicultura, minería, agronomía, una serie de elementos. Mientras los jóvenes de esos pueblos van a las extensiones de la UAS o vienen a Santo Domingo con mucho esfuerzo a estudiar licenciaturas en Derecho y en otras carreras que, insisto, todas son honorables, todas pueden llevar a un destino honroso. Sin embargo, el mercado laboral no se mueve por caprichos, se mueve por necesidades y se mueve por características físicas y productivas. Los jóvenes que se suelen quejar mucho, por ejemplo, de que en los primeros trabajos se le exige experiencia. Bueno, esa nación que yo cité hace un ratito tiene un programa, ya una cultura, donde el último año de bachillerato se hace una pasantía. Sales del bachillerato con una experiencia en una empresa que, pagándote el transporte o la comida, ya te ha enseñado, te ha aproximado ese un es el oficio. programa que tenemos. Pero ¿qué alcance tiene? Esa es la pregunta. Bueno, porque ya hemos dicho aquí, Susana, que hay políticas de excepción que son muy buenas. Políticas de excepción que son muy buenas. Pero políticas generales que son muy pobres. Mira, te voy a decir, no te creas, no estamos tan atrás ahí, hemos hecho un esfuerzo. Lo que pasa es que la demanda de técnicos especializados y específicos va más rápido tal vez que la oferta académica o formativa. Pero para que tú tengas una idea, nosotros tenemos dos vicepresidentes en empresas, una minera y otra manufacturera, que salieron de ese programa dual del Infotec. Y realmente nosotros lo que hemos podido avanzar en el sector manufacturero, el de zona franca, y bastante en la industria tradicional, ha sido con técnicos. Lo que pasa es que necesitamos un poco más. Pero todavía aquí tenemos una buena oferta de estudio. Lo que pasa es que las otras situaciones que rodean a un muchacho pobre y demás no están cubiertas, como el transporte y eso. Pero en general hay buenas ofertas de beca y de cursos técnicos. A mí me parece, como tú dices, que hay buenos proyectos. A mí me parece que estamos lejos todavía, por ejemplo, de convertir los centros académicos de educación secundaria. Por ejemplo, ahora la secundaria es distinta a cuando incluso claro, alguien como... Se ha hecho un esfuerzo en tecnificar. Yo me gradué en el año 2002. Ahora hay 6. Extendida. Son 6 y 6. 6 de primaria, 6 de secundaria. La vieja idea para mí importante y sumamente necesaria de convertir, si no la totalidad de las escuelas de esas regiones más pobres, al menos una parte muy amplia de ellas, en politécnicos. Es que es difícil. Pero politécnico, bueno, es que nosotros no estamos pidiendo cosas fáciles, estamos pidiendo cosas necesarias. Versión dominicana de Community College. Bueno, pero lo que te quiero decir es que implica muchos años de inversión, de formación de los docentes. Bueno, hay que empezar. Se ha intentado, pero nada más lograr los docentes, ponerlo al nivel.
uniformar la capacidad de todos los docentes le ha costado al ministerio con tantos día a día. Y no hablo de este ministerio, sino del anterior, y será del que vuelve, del que viene también, porque es que tenemos un rezago muy grande. ¿Cuántas extensiones tiene la UAS, Susana? ¿Cuántas extensiones tiene la UAS? No sé, pero por lo 12, menos conozco 10. por lo menos 8, ¿verdad? Tiene que tener. ¿Cuántas de esas extensiones son en cada cabeza de agrícola región y mecánica, por ejemplo? Mira, o sea, tú te para explicas, por ejemplo, sobraban becas. Por Déjame ejemplo, tú te explicas que para las necesidades y características de una zona como la provincia de Duarte, sí, o San Juan de la Maguana, que ayer hablábamos del tema San Juan. Muchos licenciados en Derecho. No, pero sobraban Y hay becas. que pagar. Pero déjame decir. El Instituto de la Vega hay que pagar para que la gente La vaya. señal de mercado. Sí, exactamente. O sea, un La asunto de señal de demanda. mercado. O sea, fíjate, nosotros tenemos, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una escuela de agronomía que por muchos años fue duró muchos años subvencionada. con un estudiante y con dos Exacto. estudiantes. Pero porque, bueno, si el estudiante tampoco, si no hay claro, el Estado tiene que Falta incentivarlo. promoción a eso también. Tiene que promoverlo. Claro que pero sí. no es que no existe la oferta académica Exacto. para determinadas áreas que bien son áreas que pueden ser demandadas por el mercado. El asunto es que si no hay un incentivo, aquí nosotros tuvimos una época que todo el mundo estudiaba mercadeo e ingeniería industrial. Todo el mundo. Claro. Mercadeo e ingeniería industrial. Esa era la carrera de moda. Y después Sí, ingeniería de sistema. Y después, la ingeniería de sistema, de informática. Entonces, eso a veces no lo demanda el mercado en la misma proporción Exacto. en que los estudiantes se están inclinando hacia esa área. Bueno, pues ya eso es otro. O el pago. ya Sin es un embargo, asunto que hay mira que cómo reenfocar. logramos en Pero no- educación pero no quiere cambiar la decir- situación. Mira, no quiere estamos decir que no estudiando exista. educación a nivel público y privado. Exactamente. ¿Y por qué cambió eso? Y muchas becas. Eso cambió a partir de cuando el Estado asumió una política en esa dirección. que es lo empezó a pagar que más. Como dice José Luis, o sea, el Estado tiene que participar para incentivar o promover áreas que puede estar necesitando el sector privado o que puede estar necesitando el propio Estado. Y Pero la la oferta inversión académica existe, pero entonces no hay la motivación del estudiante a ir Me voy más lejos a estudiar esas carreras de esa base esas extraordinaria especialidades. que Esteban le ha dado. Es que tú tienes que, en tu diseño como Estado, de los recursos humanos que tú formas, porque ya que el Estado tiene una política de educación, yo discuto cómo la tiene, a mí me gustan otras ideas, pero bueno, la que tenemos, ya que la tienes y invierte los recursos que inviertes, con la muy pésima fiscalización que se invierte, pero amén, ese es otro tema. Tú tienes por lo menos que conducir el barco al puerto que tú quieres llegar, porque el que no sabe para dónde vaya llegó. No, mira, pero el que no sabe para dónde va, ningún viento es favorable. El plan de educación, tanto los programas de ambos candidatos como el plan de educación que se está desarrollando es bien ambicioso. Tenía muchas modalidades, había y está todavía el plan ese de cualificación por medio del cual se le iba a reconocer a gente que tiene las herramientas, que tiene años haciendo un trabajo, pero no tiene la certificación, y con unas evaluaciones que se le iban a hacer, se iban a poder titular, certificar a esas personas. La pandemia ha también distorsionado todo, pero de verdad no estamos tan lejos en cuestión de planificación, en cuestión de programas y de proyectos. Lo que pasa es que se necesita mucha inversión económica. No, pero inversión estamos en el momento, tiempo. desde el año 2012, que más recursos públicos Sí, claro, están siendo llevados a esa área. Pero estamos en infraestructura todavía. Bueno, sí, ese es el detalle. Si no vamos a salir de la varilla blue y cemento, ubicaciones de ingeniero, el tiro en la OISOE. Por eso quiero decir, José Luis, lo de la consulta, lo del inicio de la consulta de hoy, que es una iniciativa muy buena de parte de Rafael Santos, que es el director del Infotep. El presidente de la República parece que está dándole un respaldo total a eso, porque él fue personalmente, pronunció un discurso ahí en la actividad. Entonces, quiere decir que es una política de Estado. Que esa consulta no se quede en consulta. Como ha pasado precisamente con el pacto educativo. A mí no me gusta la política de seminario. Un pacto educativo, Susana, Sí, José Luis, claro. un pacto educativo firmado y en desarrollo, se supone. Y sin embargo, fíjate cómo nosotros concluimos aquí que lo único que tenemos es educación e infraestructura. Porque yo digo, pero ¿quién está dando seguimiento al pacto? ¿Quién está dando seguimiento en cuanto a cuáles son los aspectos que se están cumpliendo paso a paso, mes por mes o año por año del pacto educativo? Mira, entonces, exacto. vamos a hacer un proceso de consulta en el Infotep. Excelente el proceso de consulta, pero cuando estén los resultados, El seguimiento las de lo que conclusiones, claro. que se le dé seguimiento y que se ponga en ejecución lo que surja de esa importante iniciativa de consulta. No ha ejecutado educación Francia ahora técnico-profesional. con una